primera parte está dirigido todo esto a las personas. Ustedes son miembros de la iglesia, parte del equipo de la iglesia, los que llevan el corazón de la iglesia, los que llevan la carga y el peso de la iglesia. Esto está dedicado a ustedes. Los discípulos estaban discutiendo en el camino. ¿Quién era el más importante? Y Jesús le pregunta, ¿qué discutían? Y dice que ellos quedaron callados, quedaron mudos, porque estaban haciendo lo incorrecto. Y ellos no han tomado la real importancia de esa época, que Jesús históricamente hace 2000 años era la persona más importante, el Dios del universo bajó a este mundo, que históricamente estaba situado con ellos, con los 12. Y muchas veces nos pasa a nosotros en la iglesia o nos pasa a nosotros como personas. Están frente a la persona más importante, que es Jesucristo, pero nosotros queremos ser protagonistas, cuando Dios tiene que ser llevada a Él la gloria, cuando Jesús es el más importante, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para poder cultivar un espíritu, avanzamos, para poder cultivar un espíritu saludable dentro de las iglesias y para desarrollar la visión de la iglesia, y estamos liderando, el espíritu de un equipo se fortalece o se debilita conforme a lo que cada miembro está dispuesto a superar. ¿Qué significa esto? Para cultivar un espíritu saludable dentro de la iglesia y para poder desarrollar la visión y el trabajo, se fortalece o se debilita esa intención conforme a lo que cada miembro está dispuesto a superar. Somos responsables por la dinámica, por la salud y el espíritu del equipo, el espíritu de la iglesia. Superar de manera correcta para crecer, progresar y alcanzar lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Vamos al otro. Punto 1. Superar la tensión de un desacuerdo. Nunca nos vamos a poner de acuerdo en todo. La iglesia en Latinoamérica está dividida porque nos enfocamos en lo que nos divide, en vez de enfocarnos en lo que nos une, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien nos rescató del pecado y nos dio una salvación. El desacuerdo produce ofensa, ¿sí? Ese es el otro punto. Si todavía no has sido ofendido, quiero darte malas noticias, no quiero ser un profeta de malas noticias. Tranquilo, tu momento llegará. Vas a ser ofendido por alguien en la iglesia. Pero, ¿qué tenemos que ser? Cristianos maduros. Debemos ser cristianos que viven vidas inofendibles. ¿Qué significa ser inofendible? No me ofende nada. Tenemos que llegar a ese nivel de madurez. Porque el hermano me miró mal, porque el ancianito me miró mal, porque la chica me miró mal, porque no me quieren, porque no me saludan, porque no esto, no aquello. Son cosas nimias o cosas sin importancia. Tenemos que ser maduros. Tenemos que llegar a este punto, vivir vidas inofendibles. Si vamos a trabajar en un equipo, es como una familia. Un hijo se pelea con el otro hijo, se pelea con el padre, con la madre, con la abuela, con el tío, con el primo. Bueno, la iglesia es una familia. No hay acuerdo 100%, pero tenemos que llegar a ese punto de acuerdo. Superar la tensión de un desacuerdo. Punto 2. Avanzamos. Superar el egoísmo. Todo hombre, toda mujer es egoísta. Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, siempre yo. A mí en la policía me enseñaron eso. Dice, si estás en un procedimiento y hay un delincuente que te quiere disparar, pensá en vos, segundo vos, tercero vos y siempre vos. Porque después cuando te maten, el cajón va al 1,80 m y después se olvidan de ti. Para eso sirve. Pero en la iglesia tengo que estar dispuesto a morir al yo cada día, cada mañana. Asistir a tu propio funeral. No se trata de mí, se trata de todos. Es como un equipo de fútbol. Cuando un equipo de fútbol está dividido, valga el ejemplo, que le ponga el ejemplo, a mí me gusta hacer con ejemplos. Está la camiseta de Argentina. Puede ser cualquier equipo, Barcelona, Boca, River, lo que sea. Cuando un equipo está unido,
el equipo de fútbol está dividido y el jugador juega por su apellido, por Messi, por Maradona, por esto, por aquello, y no por la casaca, no por el escudo. El equipo cuando está unido, el segundo ejemplo, juegan por un escudo que llevan en el pecho. Y en este caso en la iglesia servimos para traer la gloria y honra al escudo del reino de Dios. No peleo por mi nombre, por Edmundo, póngale que yo sea un jugador de fútbol. Y yo ando ahí pavoneándome como el mejor, la última Coca-Cola del desierto. Cuando el objetivo no es el jugador, sino que el equipo gane y salga campeón. En la iglesia ocurre lo mismo. Servimos, no es lo importante el equipo, sino Jesucristo. Traer gloria y honra al escudo del reino de Dios. Eso ocurre en las sociedades. El rey quiere sobrepasar, el presidente quiere sobrepasar, el senador quiere ser siempre el primero, que es la Coca-Cola del desierto y da la solución a todos. En la iglesia tenemos que superar que somos un equipo, todos nos necesitamos y todos trabajamos hacia un objetivo: engrandecer el reino de Dios, que almas vengan al conocimiento del Señor, que hombres y mujeres y niños y adolescentes y ancianos y matrimonios y parejas rotas vengan y conozcan a Jesucristo. ¿Y qué tengo que hacer? Morir al yo, asistir a mi propio funeral. Lo importante es el equipo, no mi persona, no Edmundo Salvo, fulano, sultano, Ricardo, Pablo o Mariana. Por eso es que hay tanto personalismo en las iglesias. Es importante reconocer a un buen líder, a un pastor, a un anciano, a un diácono o a un misionero. Está bien, pero no es el objetivo. Es un engranaje dentro de la máquina. Es un engranaje más, es un tornillo más que lleva a engrandecer el reino de Dios. Punto 3. Superar el egoísmo. 3. Superar la tentación de la comparación. La comparación es un ladrón que roba tu potencial, limita tu caminar con Dios. Estamos en una carrera, tenemos un carril marcado y da el ejemplo, San Pablo daba el ejemplo de la carrera en Atenas, que él veía en Grecia. Pablo él mismo dice, 2 Corintios 10, 12 al 13, no nos atrevemos a compararnos, nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado. A eso lo dice Pablo. Edifica lo que Dios puso en tus manos. Tenemos el síndrome del lunes por la mañana. Si te vas a comparar, ¿cuál es el síndrome del lunes por la mañana? Escuché que la iglesia, ¿cómo sería mañana? Fueron 4 o 5 personas. No sirves. Los chicos no han ido, el sonido no andaba bien. No fue mucha gente a la iglesia, no hay un avivamiento espiritual, no estaba lleno. Y escucha que en la otra iglesia, ya a 10 cuadras, estaba lleno y estaban cantando, felices y contentos. No te compares, porque cada ministerio, cada movimiento tiene su propia vivencia. Si ha venido una persona, no importa. Una vez dice que está la historia de Billy Graham. Hicieron una campaña en Estados Unidos y han puesto en esos años, hace 50, 70 años atrás, pusieron las famosas carpas que nos criamos nosotros de chicos. No fue nadie pasó al altar, vino un predicador famoso, gastaron dinero, luz, recursos, los colectivos, y pasó un adolescente solamente al frente, al altar, ahí delante y oró. Pero en ese momento se había recibido al Señor o se había convertido, entregado su alma a un adolescente alto y flaco llamado Billy Graham. Y sabemos quién es Billy Graham. Un hombre pecador, pero que fue convertido y cambiado. Valió la pena haber hecho esa campaña de una semana para que un alma sea convertida, cuando ese solo hombre después afectó a millones de personas en todo el planeta hasta que se fue. Billy Graham. Por eso el esfuerzo que hacemos no es en vano. No es en vano. Edifica lo que Dios puso en tus manos. Dios me dio esto, me dio esta iglesia, este equipo. Bueno, y tengo que evitar el síndrome del lunes por la mañana. Si te vas a comparar, el diablo, Satanás te va a decir, no sirves, como Elías. Mira, Jezabel te quiere quitar la cabeza.
pero él unas horas antes había tenido un triunfo inmenso, había erradicado literalmente la idolatría de Israel en el Monte Carmelo. Había matado a 450 profetas de Baal, los degolló, los decapitó. Y por la amenaza de una mujer perversa como Jezabel, le dice: no voy a descansar hasta que mañana no ponga tu cabeza como la de uno de ellos. Y Jezabel le daba de comer a sus profetas, los mantenía con el dinero del Estado, con el dinero, y empobrecía al pueblo de Israel. Él no vio ese triunfo, se encerró en sí mismo, se deprimió y se fue 40 días y 40 noches hasta el monte Sinaí, en medio del desierto. Entonces tenemos que estar enfocados porque el demonio te va a atacar. Sin duda alguna a Elías el demonio lo atacó y él se deprimió, pero había tenido un triunfo excelente. Él se desenfocó de la palabra de Dios. Si te vas a comparar, compárate con Dios. Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Sí? Tú no eres cualquier cosa. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso eres tú. Tú eres muy valioso para Dios. Jesucristo murió por cada uno de nosotros y tenemos un valor muy grande para el Señor. Punto 3, punto 4. Superar la tentación de hacer lo tuyo. En la iglesia de Dios, somos un equipo, en la iglesia no estamos solos. El liderazgo no es un espíritu independiente. No voy a hacer a mi manera. Vivir bajo los principios del reino de Dios y de la Biblia. Eso lo predicaron hace 500 años los reformadores protestantes. El caballo de guerra, el ejemplo. El caballo de guerra dice que es entrenado en medio de las bombas, en medio de los cuchillazos, en medio de los lanzazos, y el caballo de guerra es entrenado para la batalla, no se distrae. El caballo de guerra pelea, se enfoca, se somete a su jinete. No podemos vivir nosotros sin estar sometidos a una autoridad en una iglesia, porque esa es la idea de Dios. Para pelear debe sujetarse el caballo. Y la sujeción, la palabra sujeción no es una mala palabra, es un principio bíblico. Que yo como cristiano, como hijo de Dios, con mi familia, tengo que estar bajo la cobertura de una iglesia. Hablamos en términos normales, no una secta, ¿sí? Que no que te quita la mente, que te quita la forma de pensar, que te quita los recursos, los bienes, las sectas, no. Estamos en condiciones normales. La sujeción no es una mala palabra, es un principio bíblico. Y eso, la sujeción va a potenciar tu tarea. Así como el caballo de guerra, él está sometido a su jinete, está enfocado en la pelea y en la batalla y contra el reino del mal. Punto 5. Debemos superar el desafío de servir con personas diferentes. Hermanos, somos diferentes. Yo tengo 50, otros tienen 60, 70. Aquí mi suegra tiene 90 años. Hay adolescentes, niños. Es muy diverso las edades. Es muy diverso los orígenes. Dios no produce clones, sino hijos. Dios tiene hijos, no nietos. Las personas piensan diferente. Venimos de hogares diferentes, de situaciones diferentes, de familias rotas y quebradas, pero sanadas por la gracia y la misericordia de Dios. Dice, las personas piensan diferente. Las generaciones no compiten, se pueden complementar. Un matrimonio que viene, que tiene sus hijos, sus nietos, es hermoso ver a los abuelos, a las abuelas, a los adolescentes, a los jóvenes. Trabajamos con un grupo muy variado. Habrá roces, cada uno tiene su propia historia personal, su propio trasfondo. Pero dice, para eso Dios nos ha creado, Dios nos ha puesto. La iglesia es mucho más diferente de que todos los grupos y los clubes sociales. Está diseñada por Dios. Habrá roces. Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato del hombre. Mi vida va a ser afilada, va a ser confrontada por otras personas. Las diferencias nos maduran. Estos días fuimos con mi señora a visitar un matrimonio
y tiene una hija adolescente de la edad de mi hija Damaris, y está preocupada esta madre. ¿Por qué? Porque su hijita está aislada. Va al colegio, vuelve, se encierra en sí mismo, en la computadora, y dice, estoy desesperada, no sé qué hacer. Quiero llevarla a una iglesia, no quiere ir a la iglesia donde asiste porque no hay motivación, o no hay actividades para adolescentes de su edad, o ella misma se encierra. Entonces tenemos que comprender en cada edad, en cada etapa de la vida, tiene que haber un potencial, tiene que haber gente dispuesta a servir y a trabajar. Dice, el hombre con el trato con el hombre, el hierro se afila con el hierro. Mi vida va a ser afilada o confrontada por otras personas, y las diferencias no nos van a dividir. Las diferencias nos van a unir. Vamos a respetar el lugar del otro, del adolescente, del niño. Allá hay un bebé, hay una persona más anciana que todos, que vamos a respetar. La señora Elba con 90 y pico de años, aquí un hermano mayor. Y así sucesivamente, no solo por la edad, por el sexo, las mujeres, los varones, los adolescentes, los niños. Las diferencias nos madura. Esa es la iglesia. Esa es la convivencia y el vivir en una iglesia. Tenemos un objetivo común: vivir para Dios, servir a Dios y traer, como decía el video, traerlos a casa, porque queda poco tiempo. Seguimos, punto 6. 6. Superar el pensamiento que dice yo sé más y yo soy el mejor. Mateo 20 habla de la parábola de los obreros de la viña, que un señor, un dueño de estancia, un dueño de un viñedo, dice que fueron a las 8 de la mañana y dice necesitaba, y fue a la plaza y lo contrató por un denario. Fue a las 12 y había gente que estaba sin trabajo, los contrató y fueron a trabajar por un denario. Fueron otros a las 3 de la tarde, ¿sí? Y los contrató por un denario. Y a última hora de nuevo va a la plaza este dueño de la viña y dice, ¿qué hacen aquí? Nadie nos ha contratado para trabajar. Bueno, trabajen 1 hora por un denario. Y cuando fue a pagar el mayordomo le dice, bueno, dale a cada uno un denario, digamos 1,000 pesos o 10,000 pesos a cada uno. Y los primeros que fueron a las 8 de la mañana se enojaron con el dueño de la viña. Y dice, ¿por qué? Nosotros hemos estado todo el día, desde el calor, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y estos que vienen al último, a las 3 y a las 6 de la tarde, les paga un denario igual que nosotros. Y dice que el dueño de la viña le dice, si yo quiero hacer con mi dinero lo que yo quiero y yo ser bueno, yo te contraté por un denario y tú aceptaste y punto. ¿Qué hay? Entonces eso nos enseña una enseñanza profunda, que Dios es un Dios justo, porque Él hace lo que quiere. Escuche bien, Él hace como quiere, Él hace cuando quiere y con quien quiere. Si Él puede levantar a un drogadicto, conozco 3 drogadictos que hoy son siervos de Dios. Uno está en Venezuela, fui a una predica, escuché su testimonio. Conozco otro que está allá en Salta y hay uno que está en Buenos Aires. Son siervos de Dios, son pastores, son líderes. Estaban tirados allá en la oscuridad, al lado del ferrocarril, muriéndose. Y esos 3 hombres, por lo menos los que yo conozco, Dios los levantó y son siervos de Dios. Tienen familia, tienen hijos, tienen nietos, se han casado con esposas que sirven a Dios y tienen iglesias que impactan vidas, porque Dios hace como quiere, con quien quiere. Él levanta del pobre al pobre del muladar, de la peor miseria. Eso es la gracia de Dios. Así que cultivar un espíritu enseñable. Todos los días debo estar dispuesto, Señor, ¿qué quieres enseñarme? No lo sé todo. Hasta que me vaya no lo sé todo y ni siquiera voy a saber todo. Cuando baje a la tumba o me cremen, pasa mi alma, mi espíritu al reino de los cielos y ahí va a empezar a conocer, andando. Mis hermanos deben estar, mi suegro, un montón de gente que conozco que ha pasado la presencia, debe estar caminando por los cielos y andando. Me imagino, qué maravilla, están con el conocimiento de Dios.
mirando a los profetas, mirando a los siervos de Dios, hablando con Moisés, hablando con Raquel, con Abraham, con Isaac. Debe ser una comunión inmensa y por supuesto a los pies de Jesús, adorando. ¿Sí? Ese es el conocimiento de Dios. Cultivar un espíritu enseñable que no termina con nuestra vida, sino que sigue más allá. Nuestra vida es una vida eterna. Vamos por un equipo atractivo. Y a eso vamos. Ustedes son la iglesia, el motor de esta iglesia, aquí en este lugar. No, yo no lo soy porque no soy miembro. Vamos por un equipo atractivo, un equipo saludable primero. No vamos detrás del crecimiento. Hay un paréntesis. Vamos por salud del equipo y después viene el crecimiento. Cuando un equipo es saludable, después va a ser atractivo y después viene el crecimiento. ¿Sabe qué destruye a una iglesia, a una familia? Destruye la calumnia, las injurias. Aquí tengo la cita bíblica. De Números capítulo 12. Números capítulo 12, Miriam o María, hermana de Aarón y de Moisés, dice que Aarón y María o Miriam calumniaron a la esposa de Moisés. Y dice que Dios se enojó, los llamó al atrio, no era el templo, los llamó allí y le dijo, bueno, esto has pecado, ustedes dos han pecado. Y dice que María fue castigada, salió leprosa delante de Dios. Dice, bueno, que se vaya disciplinada fuera del campamento, por un leproso no podía estar en medio del campamento de Dios, en medio del pueblo de Dios. Y fue echada por 7 días. Dice, pasados los 7 días va a ser curada. Moisés oró y volvió. Pero el pueblo se estancó en ese lugar donde quedaron. Entonces para Dios el pecado tiene su consecuencia. La calumnia, la injuria, aquí estaba anotando qué significa calumniar. Dice que hablaron mal del siervo de Dios. Incluso el mismo Moisés intercedió por su hermana. Dice, Miriam calumnió, murmuró, calumnió, criticó, desacreditó, difamó a su propio hermano, que era el líder del pueblo de Israel. Y dice que Dios salió a defenderlo a su siervo Moisés. Y por 7 días el pueblo se estancó. O sea que para Dios es importante que nosotros moderemos nuestra lengua. En Santiago dice que la lengua es avivada por el infierno, por el averno. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si calumniamos, injuriamos, hablamos mal de un hermano, de una hermana, el equipo de la iglesia se va a dividir y se va a separar. Y es el principio del fin de una iglesia, de un ministerio. Tantos ministerios en Salta y en el país y en el mundo se han desarmado. Conozco iglesias que se han desarticulado por la calumnia, por este tipo de cosas. Entonces tenemos que moderar y controlar y pedir perdón al Señor por la calumnia. Si hizo daño aquí a Moisés y al pueblo de Dios, que por 7 días no pudo avanzar hacia el desierto para cruzar y avanzar hacia la tierra prometida, también nos vamos a estancar espiritualmente, nos vamos a estancar como personas, como cristianos. Y es triste saber y conocer personas que tienen hombres y mujeres, y ya son gente grande, y siguen con esa manía. No han sido enseñados, o si han sido enseñados por sus líderes, sus pastores, no hacen caso. Así que tengamos cuidado, vamos por salud del equipo, para que no se divida, y después viene el crecimiento. Si no nos llevamos bien entre nosotros, si no pedimos el perdón, tengo que aceptar a mi hermano tal cual es, porque él está sanado y salvado por la gracia de Dios. Vamos a aceptarlo con amor y con cariño. ¿Sí? Punto 7, y el último punto, superar la química y la proximidad que otros tienen. Jesús eligió a 12 discípulos. Al cabo él terminó su ministerio en 3 años y fue crucificado, dice que eran como 500 hermanos. Pero los principales eran 12 apóstoles o 12 discípulos.
12 hombres que fueron enseñados de todo lo que tenemos y lo que conocemos. Pero Jesús eligió a 3 discípulos cuando había eventos importantes. A Pedro, a San Jacobo y Juan, no es Santiago. En Marcos 9 sube al monte de la transfiguración. Y en Marcos 5 Jesús elige a estos 3 discípulos nuevamente, Pedro, Jacobo y Juan. Y resucita a la hija de Jairo. 3 son elegidos para ir a la transfiguración. 3 son elegidos para ir y resucitar como testigos a la hija de Jairo. Juntamente con Jairo, está en la película Jesús, está en el Evangelio de Lucas. Y esos 3 hombres son testigos. Pero 9 quedan afuera en estos 2 hechos. Marcos 9 y Marcos 5. Nos pongamos en el zapato de los 3 elegidos. Aquí están los 3. ¿Qué diría Pedro, Jacobo y Juan? Pedro dice, mira, soy pescador, pero Jesús me eligió. Qué capo que soy. Juan era el más chico de los discípulos, el más joven, tendría 18, 20 años. Soy un péndex. Pero Jesús me eligió por bueno. Jacobo también habría dicho lo mismo. Hemos sido elegidos para ver este milagro importantísimo de la transfiguración. Hemos sido elegidos para ver la resurrección de esta niña. Pero los otros 3 han quedado afuera. ¿Sí? Nos ponemos en zapatos de somos la última Coca-Cola del desierto, somos los mejores que los 9. Podemos suponer lo que habrían dicho. Si nos ponemos en zapatos de los 9, dice, ¿por qué ellos sí y yo no? Judas, Iscariote, Simón, Tadeo, todos los demás. ¿Y por qué ellos sí y nosotros no? Si nosotros también fuimos encomendados con la comisión de los 70. Y también hemos intentado echar fuera demonios. Estamos con Jesús por estos 3 años. ¿Por qué nos deja afuera? Y sabe, hermanos, Dios tiene sus planes y sus propósitos. Todos tenemos la oportunidad de ser discipulados y de ser enseñados por Dios. No sabemos cuál es el misterio por el cual Jesús eligió a estos 3, Pedro, Jacobo y Juan. Juan escribió Apocalipsis. Juan escribió la carta de San Juan, del Evangelio. Escribió 1 Juan y 2 Juan. Jacobo creo que fue asesinado, fue uno de los primeros que mató Herodes. Y Pedro fue crucificado y murió crucificado por seguir a Jesús. Y asimismo los otros 9, incluido con Pablo, fueron crucificados. Pero Dios tiene sus planes y sus propósitos. No tenemos que sentirnos mal, superar la química y la proximidad que otros tienen hacia Jesús. Porque todos tenemos la oportunidad de vivir para Dios. Y como reflexión final de todo esto, podemos decir que voy a contar una breve historia. Hay un soldado norteamericano, se llama Desmond Doss, ya falleció, cristiano evangélico adventista. Él se matriculó en 1944 en la Segunda Guerra Mundial en el ejército de los Estados Unidos, pero él es anti-armamento. Y él se matriculó como médico y como enfermero. Y él fue y ofreció su servicio, lo recibieron. Pero en el ejército lo empezaron a maltratar porque él no usaba el armamento, el fusil o el rifle. Y fue desaprobado y fue golpeado, fue maltratado. Pero él dice, yo quiero servir a mi país de esta manera, siendo médico. No voy a portar ningún arma, esto es verídico. Y cuando va al campo de batalla, a Okinawa, con los japoneses, él empezó a salvar a soldados. De ahí que surge la película verídica Hasta el último hombre. Él salvó y él bajó con sus fuerzas, por un hombre delgado pero fornido, bajaba, ataba a los soldados heridos, sus compañeros, a 75 hombres, y los descolgaba por un acantilado de 150 metros, 200. Toda la noche
estuvo bajando heridos y salvó. Y él iba y oraba, estaba con su Biblia, una Biblia pequeña que le había dado su novia y después convertida en esposa. Y él decía, Señor, dame la fuerza para uno más, para salvar uno más. Y él iba, se metía en medio del fragor de la guerra, del humo, de los bombardeos, rescataba a un compañero, lo traía y lo bajaba. 75 hombres o soldados salvó. Incluso bajó a heridos japoneses. Tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdeme a salvar uno más. Juan Knox, un reformador escocés, dijo, Señor, dame Escocia si no me muero. Tenemos que tener esa pasión que tuvieron estos hombres de Dios. Juan Knox decía, dame Escocia si no me muero. Y con él comenzó la reforma cristiana ahí en Escocia y en Inglaterra. Y de ahí surgieron las misiones mundiales desde Inglaterra hacia todo el mundo. Pero con un hombre o con una mujer dispuesto a vivir para Dios. Y Juan Wesley también, norteamericano, un reformador, junto con Carlos Wesley y su familia, dice, mi parroquia no es las 4 paredes de la iglesia. Mi parroquia es el mundo. Y ese avivamiento puede comenzar en nuestras vidas. Puede comenzar, dice que la esperanza del mundo es la iglesia local. Somos la sal de la tierra. Somos la sal que vamos a cambiar, a traer gente que conozca a Cristo, que tenga, que experimente una relación con Dios. Yo tengo 55 años de edad. Ustedes conocieron a Claudio Fregenal, que vino en julio, tenía 52 años, partió el 25 de septiembre pasado, hace 2 semanas, partió a la presencia del Señor. Pero él era un hombre apasionado por los niños, por los adolescentes. Se fue con el Señor, cumplió su ciclo. Pero yo digo, Señor, no sé cuántos años más de vida me darás, pero lo que quiero hacerlo para tu gloria y honra. Dejar una marca, dejar una huella, así como dejó Claudio Fregenal. Fue muchísima gente, los adolescentes, los niños, que él influyó y se sintió. Pero Claudio ya está en el descanso eterno, que es lo mejor. Ya dejó de sufrir físicamente, porque el Señor se lo llevó. Mientras estemos en este mundo, que podamos honrar al Señor y a nuestro Dios.